Bienvenidos a un nuevo video, mis queridos amigos de lo extraño y macabro. En esta ocasión, nos adentraremos en los anales de la historia médica para explorar las 5 peores enfermedades que han azotado a la humanidad. Prepárense para una dosis concentrada de horror real, porque hoy hablaremos de las plagas que han dejado una cicatriz imborrable en la existencia humana. Desde las oscuras calles medievales hasta los rincones más remotos del planeta, estas enfermedades han sembrado el terror y la muerte, dejando tras de sí un rastro de sufrimiento inimaginable. 5 jinetes silenciosos que han cabalgado a través de los siglos, cobrando la vida de millones. Abróchense los cinturones, amigos míos, porque estamos a punto de emprender un viaje escalofriante a través de los horrores de la historia médica. Y les advierto, algunas de las imágenes que verán a continuación podrían perturbar a los espectadores más sensibles. Nuestra primera parada nos lleva al siglo XIV, una época de tinieblas y desesperación. Imaginen un mundo sin antibióticos, un mundo donde la medicina se basaba en supersticiones y sangrías. En este contexto apocalíptico surge la muerte negra, una plaga tan devastadora que cambió el curso de la historia. La peste negra, como también se le conoce, no era otra cosa que la peste bubónica en su forma más virulenta. Transmitida por las pulgas que infestaban a las ratas, la Yersinia pestis, la bacteria responsable de la enfermedad, se propagó como un incendio forestal por toda Europa y Asia. Los síntomas eran horripilantes: fiebre alta, escalofríos, bubones inflamados y dolorosos, y finalmente, una muerte agonizante. La gente moría en las calles, en sus casas, y los cuerpos se acumulaban en las calles, creando un escenario dantesco. Se estima que la muerte negra acabó con la vida de entre 75 y 200 millones de personas, casi un tercio de la población de Europa en ese momento. Pueblos enteros fueron arrasados, las economías colapsaron y el tejido social se desgarró. El terror a la muerte negra era tan profundo que la gente abandonaba sus hogares y a sus seres queridos, creyendo que era un castigo divino. La muerte estaba en todas partes, acechando en cada esquina, y nadie estaba a salvo de su alcance. La peste negra dejó una cicatriz imborrable en la psique humana, un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y la capacidad de la naturaleza para desatar horrores inimaginables. Aunque la peste bubónica todavía existe hoy en día, los avances médicos han logrado controlarla, pero la sombra de la muerte negra aún se cierne sobre nosotros como un recordatorio de nuestro pasado aterrador. Nuestra siguiente parada en este macabro recorrido nos lleva a enfrentarnos a la viruela, una enfermedad tan antigua como la civilización misma. Imaginen un enemigo invisible que deja a sus víctimas marcadas de por vida, si es que sobreviven al encuentro. La viruela, una palabra que aún hoy en día provoca escalofríos, ha dejado una huella imborrable en la historia de la humanidad. Se cree que la viruela surgió hace más de 3000 años, dejando un rastro de muerte y desfiguración a su paso. Desde las antiguas civilizaciones de Egipto e India hasta la conquista de América, la viruela ha sido una compañera constante de la humanidad, un espectro que se cobraba la vida de millones. La enfermedad, causada por el virus variola, se transmitía a través del contacto directo con personas infectadas o con objetos contaminados. Los síntomas eran devastadores: fiebre alta, dolores musculares intensos y una erupción cutánea característica que dejaba cicatrices profundas y permanentes. La viruela no hacía distinción de clases sociales, atacando por igual a ricos y pobres, a reyes y campesinos. La tasa de mortalidad era aterradora, llegando a alcanzar el 30% de los infectados. Los que sobrevivían a menudo quedaban con secuelas de por vida, ceguera, deformidades y cicatrices que les recordaban constantemente el horror que habían vivido. A pesar de su virulencia, la humanidad finalmente logró vencer a la viruela. Gracias a la innovadora vacuna desarrollada por Edward Jenner a finales del siglo XVIII, la viruela se convirtió en la primera enfermedad erradicada por completo, gracias a la intervención humana. La historia de la viruela es un claro ejemplo de la lucha constante entre el hombre y la enfermedad. Un recordatorio de que, aunque la naturaleza puede ser cruel e implacable, la ciencia y la razón pueden prevalecer. Adentrémonos ahora en el siglo XX, una época marcada por la guerra y la agitación social. En medio del caos de la Primera Guerra Mundial,
Un nuevo enemigo invisible emerge para sembrar la muerte a escala global: la gripe española. Un asesino silencioso que se aprovecha de un mundo ya debilitado por el conflicto. En 1918, mientras las potencias mundiales se enfrentaban en una guerra sin precedentes, un virus de gripe inusualmente mortal comenzó a propagarse por el planeta. A diferencia de otras cepas de gripe que afectaban principalmente a niños y ancianos, la gripe española atacaba a jóvenes y adultos sanos, causando una mortandad nunca antes vista. Los síntomas eran aterradores: fiebre alta, tos persistente, dolores musculares debilitantes y, en los casos más graves, neumonía. La gente moría en cuestión de días, y los hospitales se veían desbordados por la cantidad de pacientes que clamaban por ayuda. La gripe española se propagó como la pólvora, gracias en parte a los movimientos masivos de tropas durante la guerra. Los soldados, hacinados en trincheras insalubres, se convirtieron en vectores de la enfermedad, llevándola consigo a todos los rincones del mundo. Se estima que la gripe española infectó a 1/3 de la población mundial, causando la muerte de entre 50 y 100 millones de personas en tan solo 2 años. Pueblos enteros quedaron diezmados, las economías se tambalearon y el mundo entero quedó sumido en una atmósfera de miedo y desesperación. Lo más aterrador de la gripe española fue su capacidad para matar rápidamente. Las víctimas a menudo morían a las pocas horas de mostrar los primeros síntomas, dejando a familiares y amigos en un estado de shock e incredulidad. La pandemia de 1918 nos recuerda la fragilidad de la vida y la capacidad de la naturaleza para desatar el caos en un instante. Un recordatorio de que, a pesar de los avances médicos, seguimos siendo vulnerables a las fuerzas invisibles que nos rodean. Avanzamos ahora hacia finales del siglo XX, una época de grandes avances tecnológicos y descubrimientos científicos. Sin embargo, en medio de esta aparente prosperidad, una nueva amenaza emerge de las sombras: el VIH-Sida, una enfermedad rodeada de miedo, estigma y discriminación. A principios de la década de 1980, una nueva enfermedad comenzó a afectar a hombres homosexuales en Estados Unidos. Los médicos se encontraron con un enemigo desconocido, un virus que debilitaba el sistema inmunológico, dejándolos vulnerables a infecciones oportunistas que en personas sanas no representaban un peligro. Este nuevo enemigo silencioso fue bautizado como VIH, virus de inmunodeficiencia humana, y la enfermedad que causaba, SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El VIH se propagaba principalmente a través de fluidos corporales, como la sangre, el semen y la leche materna, y rápidamente se extendió por todo el mundo, afectando a personas de todas las edades, sexos y orientaciones sexuales. El pánico se apoderó del mundo. La falta de información y la asociación inicial del VIH-Sida con la comunidad homosexual generaron una ola de discriminación y estigma hacia los enfermos. Ser diagnosticado con VIH-Sida se convirtió en una sentencia de muerte social, un estigma que muchas veces era más difícil de sobrellevar que la propia enfermedad. A pesar de los avances en el tratamiento del VIH-Sida, que han convertido a la enfermedad en una condición crónica en muchos países, el virus sigue siendo un problema de salud pública importante, especialmente en países en desarrollo. La lucha contra el VIH-Sida no es solo una batalla médica, sino también una lucha contra la ignorancia, la discriminación y la desigualdad. Nuestro último destino en este viaje por los horrores de la enfermedad nos lleva a una plaga tan antigua como la humanidad misma, una enfermedad que ha persistido a través de los siglos, cobrándose la vida de millones: la tuberculosis. Un enemigo silencioso que se esconde en nuestros pulmones, esperando la oportunidad para atacar. La tuberculosis, causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis, ha sido una compañera constante de la humanidad desde tiempos prehistóricos. Se han encontrado evidencias de la enfermedad en restos óseos de momias egipcias y en esqueletos de la Edad de Piedra, una muestra de que esta enfermedad ha estado presente desde los albores de la civilización. La tuberculosis afecta principalmente a los pulmones, pero también puede atacar a otros órganos del cuerpo, como los riñones, la columna vertebral y el cerebro. La enfermedad se propaga a través del aire, cuando una persona infectada tose, estornuda o habla, liberando pequeñas gotas de saliva que contienen la bacteria. Los síntomas de la tuberculosis pueden ser sutiles al principio,
tos persistente, fiebre baja, sudores nocturnos y pérdida de peso. A medida que la enfermedad avanza, la tos se vuelve más intensa, con presencia de sangre en el esputo, y la persona experimenta dolor en el pecho y dificultad para respirar. A pesar de que la tuberculosis es una enfermedad curable con antibióticos, sigue siendo una de las principales causas de muerte en el mundo, especialmente en países en desarrollo. La pobreza, la malnutrición y la falta de acceso a atención médica adecuada son factores que contribuyen a la propagación de la enfermedad. La tuberculosis es un recordatorio de que las enfermedades no conocen fronteras y que la lucha contra las enfermedades infecciosas requiere un esfuerzo global. La prevención, el diagnóstico temprano y el acceso a tratamientos efectivos son esenciales para combatir esta antigua plaga y proteger a las generaciones futuras. Y así, mis amigos, llegamos al final de este perturbador recorrido por las 5 peores enfermedades que han asolado a la humanidad. Hemos visto cómo la muerte y el sufrimiento han dejado una huella imborrable en la historia, recordándonos la fragilidad de la vida y la importancia de la salud. Aunque estas enfermedades nos llenan de horror, también nos enseñan valiosas lecciones sobre la importancia de la investigación médica, la prevención y la cooperación global para enfrentar las amenazas a nuestra salud. La lucha contra las enfermedades es una batalla constante y solo a través del conocimiento, la innovación y la solidaridad podremos protegernos a nosotros mismos y a las futuras generaciones. No olviden suscribirse al canal para más contenido sobre los misterios y horrores que se esconden en la historia de la humanidad. Hasta la próxima, y que la salud los acompañe siempre.